Memo, mientras usted y yo conversamos a esta hora, hay un periodista estadounidense que está caminando en el desierto de Etiopía. Él ha decidido hacer el recorrido que hicieron los humanos hace 60.000 años para poblar desde el África todo el planeta. Y él ha decidido hacer el mismo recorrido para llegar dentro de 7 años, calcula él, a la Tierra del Fuego en Argentina. Qué bueno sería que usted nos hablara un poco hoy sobre lo que significa caminar, sobre lo que significa vivir la vida a 5 kilómetros por hora, que es la velocidad que uno alcanza cuando camina normalmente. Sí, claro. A 5 kilómetros. A ver, 5 kilómetros implicaba incluso, pues, recorrer en 16 horas de marcha forzada 80 kilómetros, como hacían los romanos. Cuando uno lee la historia de Roma, había una marcha forzada y esa marcha le imprimían no más de 5 kilómetros, pero hacían 16 horas prácticamente sin parar. Y hacían ese recorrido de 80 kilómetros. Cuando llevaban animales, hacían recorridos de 40 kilómetros al día. A ver, lo que está haciendo este periodista, que pues me parece un hombre muy... Paul Solek, creo cómo se llama. Sí, Paul Solek, un hombre muy enterado de lo que debía ser un hombre. A pesar de que eso pues suene como una redundancia. La labor del hombre es conocer, la labor del hombre es reflexionar, la labor del hombre es pasar de un lugar al otro y entender que viene de un lugar y va hacia el otro. Es algo que en filosofía se trae, en la filosofía de Levinas, de Martin Buber, se trabaja con el criterio del encuentro. Solamente nos enriquecemos con el encuentro. Y el encuentro tiene que ver con la naturaleza, con nosotros mismos, con el otro, o si no, no hay encuentro. Y de ese encuentro necesariamente salimos enriquecidos. Es uno de los problemas de la sociedad moderna, donde la gente no se encuentra, donde no sale de una burbuja, y ahí termina simplemente dando vueltas sobre un círculo como un hámster. Y ese es el problema que tenemos en este momento de la agresividad, de ese demonio en el que se está convirtiendo la administración moderna, que da vueltas permanentemente como un hámster, porque no están propiciando el encuentro, porque no están pasando de un lugar a otro. Yo me acuerdo cuando yo era profesor de gerenciales, cuando uno hablaba de escenarios, la necesidad de enfrentar nuevos escenarios para enriquecerse. Entonces lo que está haciendo este periodista es arrancar desde ese lugar al sur de Etiopía, donde se supone que aparece el hombre, dentro de las muchas teorías, pues, pero esta es como la más cierta, donde aparece Dolly, que así llamaban el esqueleto de la que encontraron. Y empieza a subir por el desierto de Etiopía, como dice pues la crónica que él mismo está propiciando, porque aquí va a haber una cosa muy importante, donde atraviesa el desierto de Etiopía con unos nómades tradicionales que saben ir por el desierto al ritmo necesario para ir por el desierto, que llevan las mercancías necesarias para sobrevivir en el desierto. Y claro, a partir de ahí viene un primer aprendizaje. Hay que tener en cuenta que este periodista, que tiene 50 años, se ha ganado 2 veces el premio Pulitzer. O sea, debe ser un narrador espectacular. Y lo que va a hacer en esa caminata es narrar, encontrarse, propiciar el encuentro, enriquecerse y dar nuevos datos, que es más o menos lo que hacía Antoine de Saint-Exupéry cuando volaba. Pues sí, estamos volando, pero necesito ver, necesito mirar hacia abajo, necesito mirar hacia los lados, hacia el frente, hacia arriba, porque el mundo no es el mismo todos los días, el mundo cambia.
Entonces, enfrentamos este asunto del caminar. A ver, el hombre desarrolló una gran velocidad cuando andaba en 4 patas. Que es lo que hace, por ejemplo, un chimpancé corre a una velocidad impresionante porque está utilizando lo que nosotros llamaríamos las manos y las piernas. O sea, las 4 patas se impulsa y obviamente logra una gran velocidad. Pero tiene un problema. Cuando el hombre se pone de pie, pierde los remos, los motores de impulso de las manos, pero las libera. O sea, no las va a utilizar solamente para estar moviéndose, sino que en un momento dado se mira las manos. Ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Porque ya no las uso para impulsarme. Que es yo creo que incluso es una metáfora moderna. Nos estamos impulsando con un exceso de tecnología y estamos otra vez en 4 patas. Claro, no estamos liberando las manos. Al liberar las manos el hombre empieza a ser inteligente, pero también libera la cara, porque el animal, al desplazarse en 4 patas, mira hacia abajo, la cara no le varía, y al no variarle, no gesticula. Por eso es tan difícil uno encontrar una boca que le mate a uno el ojo, ¿cierto? O un gato muerto de la risa, o un perro. No, porque están mirando hacia abajo. Pero cuando el hombre liberó las manos, lo primero que hizo fue que las pudo levantar, saludar, indicar que él estaba ahí. Pudo pararse en un árbol, estirar la mano, agarrar el fruto, etcétera, y al mismo tiempo liberó la cara. La cara comenzó a gesticular. Esa es una teoría pues que trae Desmond Morris, un gran antropólogo, el autor del Mono Desnudo, David Le Breton, en el Elogio al Caminar. O sea, los antropólogos han descubierto esa facilidad que logró el hombre cuando fue capaz de mirar hacia adelante, de mover la cabeza hacia los lados sin problema y de mirar hacia arriba. Y fuera de eso, de tener las manos libres para darle otro tipo de ocupación a las manos. Entonces aquí viene una cosa muy interesante del que va caminando. Cuando se camina, digamos que hay 4 tipos básicos de encuentro. Hay un encuentro con el paisaje, que puede ser natural o puede ser urbano. De hecho, ya Charles Baudelaire hablaba del flaneur, ese personaje que va por la ciudad, loleándose la ciudad. Uh-huh. O sea, a ver qué hay. ¿Y usted qué está haciendo? No, estoy caminando. ¿Y por qué? Porque quiero ver qué hay. Y ese es el que se encuentra con los hidrantes nuevos, ese es el que se encuentra con las estaciones de bicicleta, ese es el que se encuentra con un negocito de comidas, con un barcito, con una librería, con una lavandería, y ese es el que termina dominando la ciudad, porque la va referenciando a pie, además de que está sintiendo la ciudad. Oyendo, oliendo. Oyendo el calor o el frío, la multitud. Los olores, las ciudades huelen. Claro. Entonces, y lo mismo pasa con el paisaje. El hombre que se entra en el paisaje y empieza a sentir primero la tierra, con todo lo que la tierra es. La superficie de la tierra es húmeda, es seca, es pedregosa, es lisa, está llena de matojos. En algunos casos el hombre ha colocado asfalto encima. O sea que ahí hay una cosa importante porque como dice David Le Breton en el Elogio al Caminar, hay algo y es que hemos dejado de usar los pies. Bachelard, un teórico francés, decía, el mito más importante dentro de la historia del hombre, así sea el más trivial, son los pies. ¿Qué hizo con los pies? Hay que tener en cuenta que lo que está haciendo
este hombre que va en este momento por el desierto de Etiopía fue lo que permitió que los griegos, los persas, los judíos, los babilonios, se movieran por todo el mundo conocido. Esto pues sin contar los romanos, que hicieron esas marchas de las que hablamos ahora, de 80 kilómetros diarios en 16 horas, porque iban a 5 kilómetros por hora, o sea, no iban corriendo, no iban trotando, iban caminando, que es más o menos lo que hacían los indios pieles rojas, que no conocían el caballo y que iban detrás de los bisontes, siguiendo la ruta del bisonte e imprimiéndole al cuerpo un paso natural, porque el bisonte también para, el bisonte también va despacio, el bisonte pasta, el bisonte corre, etcétera, etcétera. Entonces, en lo que se dice del mundo moderno es que estamos dejando de usar los pies o los estamos usando para mover palancas. Y a partir de ahí nunca nos encontramos con nosotros, porque solamente nos podemos encontrar con nosotros caminando. Al caminar me entero de quién soy yo. Primero, me entero del cuerpo, porque el cuerpo se fatiga, el cuerpo suda, el cuerpo pesa, el cuerpo necesita reposar, necesita moverse, etcétera, etcétera. Y ese es un primer encuentro, nos encontramos con el cuerpo. Ahora, también nos encontramos con nosotros mismos al mirar las cosas y hacernos preguntas sobre eso, qué significa, qué relación tienen conmigo. Y ahí es donde viene una de las cosas más importantes del caminar. No solamente el caminante no es el que va en un carro, o en una moto, o en un avión, que pasa por encima de las cosas mirándolas pero no viéndolas. Esa famosa tesis de Oscar Wilde de ver es encontrar la belleza que hay en el objeto, mirar simplemente es percibir que hay algo que muchas veces no sé qué es. Entonces ahí viene una cosa muy interesante, porque parte del conocimiento del hombre a lo largo de la historia lo elaboró caminando. De hecho, era pues famoso, alguna vez lo hemos citado, como Kant hacía unas caminadas a la misma hora precisas para hacerse preguntas sobre la razón, y la razón ve lo mismo siempre o siempre ve cosas distintas, y lo que yo veo, reveo, lo crezco. ¿Okay? Ahí viene una cosa, nada está agotado. Por eso, digámoslo, ¿qué hace la culinaria? La culinaria es mirar algo y mirarlo de tantas maneras que produce n número de recetas sobre el mismo elemento. O sea, las mujeres, que son las que hacen las transformaciones culinarias, no se quedaron mirando las papas y no viéndolas. Y esto cómo se puede partir, y esto cómo se puede cocer, y esto qué le podemos meter adentro, esto cómo lo podemos dividir para que rinda, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el caminante, porque el caminante, al empezar a moverse, entiende que está en la tierra, pero que la tierra cambia. Por ejemplo, a uno le pregunta, ¿la Tierra es redonda? Sí, no, lo que es redondo es la capa, la estratosfera de la Tierra. Pues la Tierra no es redonda, la Tierra tiene valles, tiene montañas. La Tierra parece una pequeña guanábana, con pedazos podridos, con hundidos, con el que le metió el dedo. Todo eso es la Tierra. Y solamente si yo camino me entero, porque el horizonte me está diciendo ya que no es una esfera, porque sube la montaña, baja, por allá hay otra forma, después se vuelve plana, y eso es el ingreso en el paisaje. O sea, la tierra va cambiando permanentemente. En este momento nosotros hemos dejado de caminar,
hemos asumido más de la velocidad que el cuerpo de manera natural produce. Y que podríamos asimilar. Sí, claro. Hay que tener en cuenta que todavía hay mucha gente que camina. O sea, si hablamos de este viaje del periodista norteamericano, él va a hacer un viaje muy largo por terrenos que muchos ya han caminado. Simplemente que lo va a hacer entero. Él va con unos nómades que lo llevarán hasta Egipto. Ahí cogerá otros que lo llevan hasta la India. O sea, si yo sumo todos los pasos de esos hombres, él lleva la ruta, él no se va a perder. Uh-huh. Y algo muy interesante, en la medida en que él va avanzando, se va a encontrar con 3 cosas fundamentales, con otros hombres. Eso sería parte de los encuentros. El sí, encuentro claro. Sería con el paisaje, con el cuerpo propio, claro. Con otras personas. Claro, es que si yo no me encuentro con el otro, estoy perdido. Por eso en ese cuento, vuelvo a Antoine de Saint-Exupéry, el Principito. El encuentro con el Principito. Aparte que es una fábula, que hace este hombre que está en un avión, el piloto que se le daña mientras arregla el motor, cómo no enloquecer y cómo aprender y cómo llevarse en el corazón el asunto del encuentro. Eso es el Principito. Aparece el Principito, le hace preguntas, lo pone a funcionar, le cuenta su mundo y después el otro se lleva al Principito, no en el avión, sino como enseñanza moral. Es que ahí hay una cosa que es muy importante, porque solamente el que camina tiene recuerdos claros. El que va caminando huele, come, saluda, sonríe, ayuda, le ayudan. Después es la crítica a lo que está pasando en el mundo moderno. No, es que yo me siento frente a la computadora y yo sé que comen los suajilis. Pues, ¿por qué? No, es que ahí están, es una olla de barro, ahí echaron carne de gacela, ñame. Sí, pero ¿a qué huele eso? ¿Y a qué sabe? ¿A qué sabe? ¿Cómo hierve? La textura. ¿Qué preparación le dieron? ¿Qué rituales previos hay a eso? O sea, a mí la foto no me dice nada. A menos que la foto la haya tomado el caminante. Ya la cosa cambia. Sí, claro. Entonces me imagino este hombre que va ahora por el desierto de Etiopía tomando fotos para acordarse de olores, climas, gestos, sabores. Yo no sé, Memo, si únicamente lo del caminar. Usted nos habló de 4 encuentros, lleva 3, el paisaje, el cuerpo, el otro. Pero yo no sé si lo del caminar también tiene que ver con la velocidad a la que estamos viviendo. A ver, es que nosotros no estamos caminando, estamos corriendo desesperados como si tuviéramos un volcán detrás. Es una carrera desmesurada donde muchos grupos humanos, como pasa cuando los rebaños se desbocan, se están tirando al abismo. Simplemente siguen al macho alfa y si ese encuentra el abismo y se tira, todos se tiran. Esa es una imagen antiquísima. Cuando faltaba ese cuarto punto, es simplemente un encuentro con la inteligencia. Es que en la carrera miramos, no vemos. En la carrera despreciamos, que es una cosa tremenda. Y en la carrera nos volvemos más ignorantes, porque no significamos las cosas. Sí, yo me acuerdo de otro periodista norteamericano, David Kaplan. Kaplan escribe un libro sobre Ruanda maravilloso, pero el que más me asombró a mí fue uno que se llama Los confines de la tierra,
donde él se caminó a pie todos los Balcanes en la guerra de los Balcanes. O sea, no iba metido en un carro, no iba protegido por la ONU, no iba caminando. En plena guerra. En plena guerra. Y descubre que la gente en plena guerra logra ser dulce, logra valorar lo que tiene, piensa en el futuro. Es más, se encuentra con gente que no sabe que están en guerra. Entonces a uno el que va en el carro dice, no, esto está en guerra, lo están destruyendo. No, por ahí hay un montón de gente que dice, pues yo creo que podemos sobrevivir, no nos metamos allá. Es que yo no me explico cuál es la locura del hombre por vivir a una velocidad que no le permite, finalmente, cuando uno termina la carrera, dice, pero ¿y yo sí viví? ¿Sí habré vivido? Sí, claro, es que hay una forma de morir y es no vivir. Sí, claro, es que eso es así de simple. O vivir demasiado rápido, ¿cierto? Que no se da cuenta que se estuvo vivo. Vivir demasiado rápido es no vivir, es estar muerto. Ya he pensado que hay una forma de entrar en el infierno, coja la carrera y ya. Empezó a no darle valor a nada, a no agradecer el vaso de agua, a no agradecer el rito de preparar un café, Claro, dejó de vivir, porque es que uno vive en la medida en que ritualiza la vida, o sea, le da sentido a cada uno de los actos que ejecuta. Que en estos días leyendo un libro sobre la escritura, La tinta perdida, que todavía no está pues traducido al español, por lo menos que lo van a traducir, de Missing Ink, ahí hay una cosa tremenda. O sea, ¿para qué escribir a mano? Para reconocer a los amigos en las cartas que nos llegan. Saber, esta es la letra de fulano, esta es la letra del sutano, esta es la letra de mi mamá. O sea, son propuestas que se están haciendo, porque escribir a mano es caminar también. Y el pensamiento se ajusta perfectamente al ritmo de la escritura a mano. Se profundiza más, se encuentra uno más cosas. Entonces, cuando salimos a caminar, salimos a descubrir. Ahí siempre se ha dicho porque el hebreo y el árabe se escriben de derecha a izquierda, o sea, se escriben de oriente a occidente. Entonces nosotros escribimos de occidente a oriente. Entonces, ¿por qué de oriente a occidente? O sea, de derecha a izquierda, porque se sigue el paso del sol. Se sigue el paso del sol. O sea, en la medida en que yo voy escribiendo, van apareciendo cosas. Ese es lo lindo de escribir en hebreo o en árabe. La mano lleva el ritmo de la aparición del sol, entonces yo voy escribiendo y van apareciendo cosas, una casa, un caballo, dos señoras, un pozo de agua, etcétera, etcétera. Pero hay algo más. Yo creo que más importante en este asunto del caminar. Solo el que camina entiende lo que es la hospitalidad. Porque en el encuentro se da lo hospitalario. Es que mire, alguna vez leyendo sobre el sentido de los mandamientos, el mayor de los mandamientos, el que los encierra a todos, es la hospitalidad. El que da hospitalidad no mata. El que da hospitalidad no roba. El que da la hospitalidad no se le roba a la señora al otro. Por eso la hospitalidad es el enorme sentido que tiene el que sabe que está vivo. Está buscando la hospitalidad. Y la hospitalidad la dan los seres humanos, la da el paisaje, la da el animal. Lo que pasa es que en un mundo tan inseguro, alguna persona le podría decir a usted que yo que voy a ir a hacer un viaje a pie
porque qué miedo, de pronto ahí me pasa alguna A ver, cosa. el mundo no es más inseguro que en la época de los griegos, de los romanos, que se encontraban un tipo con una espada de hierro o una espada de bronce torcida y que me partía de una vez. Hoy en día estamos mucho más seguros, y parte de esa seguridad también, porque no podemos irnos contra la técnica de una vez, la otorga la misma técnica. Entonces yo me imagino que este hombre que está atravesando el desierto de Etiopía lleva un teléfono satelital, por si le pasa alguna cosa, él llama, estoy enfermo, o estamos atrapados en tal cosa, etcétera, etcétera. A ver, cuando uno camina, cuando uno es viajero, porque es que una cosa, hay gente que, a ver, el turista es un depredador, va, ensucia, compra lo que sea y se viene, y va programado, ni siquiera es libre de meterse donde quiere, tiene que cumplir horarios. No pasa así con el viajero necesariamente reflexiona. Y en la reflexión le da valor a lo que antes no le daba valor. O sea, cuando uno se lee el viaje a Italia de Goethe, por ejemplo, es una cosa tremenda. Goethe, que es el padre pues el gran poeta alemán, en ese viaje a Italia se encuentra con dos cosas, la sensibilidad y el asombro. O sea, eso no le pasa a un caminante, eso no le pasa sino a un viajero, que se sensibiliza en la medida en que aparece lo bello, en la medida en que aparece lo dificultoso, en la medida en que aparece ese mundo que cambia bajo los pies, en la medida en que veo, en la medida en que saludo, en la medida en que veo qué hacen otros seres humanos. Es que una cosa es ir en un carro y ver a una gente cortando trigo, otra cosa es ir a pie y poderlo saludar, detenerme, mirar cómo usan la hoz, cómo cortan el trigo y a lo mejor participar del almuerzo que traen, me van a dar un trozo de queso, un trozo de pan, me podré enterar de algo, porque hay otra cosa maravillosa con lo que este hombre que va por el desierto de Etiopía va a lograr. Es una cosa completamente maravillosa. Yo no sé cuántas palabras en cuántos idiomas lleve él. Pero es que en el viaje tiene que aprender, él tiene que decir hola, adiós, por favor, tengo sed, tengo hambre, ¿dónde se duerme? Tiene que arrancar, si quiere viajar. Por eso los grandes viajeros terminaban manejando una o dos lenguas más, terminaban el viaje sin perderlo. Que mire, por ejemplo, lo que decía ayer un muchacho aquí en la facultad, en la universidad, que se había ido para el Amazonas, y de repente en el Leticia le dijeron, bueno, ya nos vamos y cogemos el avión. Y yo, ¿cómo así? Entonces van a quitar el viaje. Entonces se fue hasta el río Marañón, que queda en el Perú, y cogió un bus y caminó, porque llegó aquí sin perder el viaje. Sin meterse en un avión. Que es la mejor forma de perder el viaje, a menos de que vaya a ser un viaje por encima de la tierra. Eso sí me lo justifica un avión, claro. Y eso es lo que hay los pilotos inteligentes. Ellos van viajando, y van mirando, y van viendo. Entonces, este caminar, este desplazarse, cumple con dos tareas fundamentales. Primero, me tengo que humanizar. Si yo no voy en predisposición de aprender, no logro terminar el viaje, porque el viaje va a presentar un montón de dificultades. Entonces, cuando este hombre que va por el desierto de Etiopía llegue a Egipto, se va a enterar, ya va a saber cómo se camina por el desierto, qué se siente en el desierto. Cuando pase a la India,
tendrá que atravesar ríos grandes, selvas. Cuando llegue al estrecho de Bering tendrá que esperar a que se congele, serán las nieves, etcétera. Y cuando llegue al estrecho del Fuego, al estrecho de Magallanes, en Argentina, se habrá enterado de comidas, personas, arquitecturas, climas, formas de ver la vida. Pero eso no lo logra no caminando, es que se camina para aprender. Ese es el problema de la velocidad moderna, que tenemos que llegar del punto A al punto B y no aprendemos nada en el camino. Porque no se puede perder el tiempo. A ver, el tiempo es una cosa muy particular. Si tuviéramos un tiempo exacto, si supiéramos que viviríamos tantas horas, ahí se podría decir, hombre, sí, está perdiendo el tiempo, pero es que yo puedo estar hablando aquí y morirme dentro de un ratico. Morte certa, hora incerta, decían los latinos. Lo más cierto es la muerte, pero no sabemos la hora. Entonces, realmente, ¿cuánto tiempo nos queremos ganar? Cuando el tiempo es de movimientos y reposos. Eso lo explica la física, el movimiento. Si nos estuviéramos moviendo permanentemente, nos reventamos. El corazón para. Diástole, sístole, para. Diástole, sístole, para. O si no, reventaría el corazón. Por eso cuando el corazón no para, la gente dice taquicardia, pues el corazón para. Entonces el tiempo es de movimientos y reposos. El tiempo no es solo movimiento. Entonces uno dice, a ver, este hombre que se da esa caminada, que le va a durar 7 años, ¿perdió el tiempo? No, logró una información que los demás no tienen, porque de todas maneras la información que uno adquiere termina siendo personalizada. Claro. Ese es el asunto de la subjetividad. Y al subjetivizar esas percepciones, aparecen nuevas ideas. Entonces yo me lo imagino, por ahí hay una agenda del siglo XIX que a veces venden, que es la agenda Moleskine para viajeros. Es una agenda bellísima porque trae páginas en blanco para dibujar, páginas rayadas para escribir, pentagramas para hacer música, crear música, de acuerdo a las sensaciones. Y trae un montón de guías que comí, eso que comí, qué era, dónde, por qué, qué bebí. Era lo que hacían los grandes escritores. Es que si un gran escritor da razón del mundo. Aquí hay una idea de que es que yo me tengo que inspirar, no para nada. Usted tiene que trabajar, usted lo que tiene que ver, usted lo que tiene que entender. La inspiración es un momentico, se me ocurre una idea, ahora trabajarla, pero viene ese gran problema de que no hay nada peor para un escritor que una hoja en blanco. Pues eso se le ocurre a un escritor muy malo. No hay nada mejor para una persona que ha caminado, que ha visto, que ha entendido, que ha sentido la hospitalidad, que una página en blanco. Necesita contar la experiencia, necesita dejar la memoria de eso que hizo. Por eso cuando Le Breton asume el elogio al caminar, dice es que estamos perdiendo la memoria, estamos perdiendo la sensibilidad, estamos perdiendo algo muy importante que era el famoso poema de Hölderlin que hemos citado tantas veces. Nada es más importante para un hombre que encontrarse con otro, tocarlo y saber que es de su propia especie. Entonces, este tipo, obviamente no hay que hacer viajes de 7 años sin parar, pero sí al menos liberarse de la presión. O sea, hacer la resistencia caminando. Hacer la resistencia caminando. Yo conozco gente que se va para la finca a prender un televisor. Ay, no. No hizo nada. Ay, no. No hizo nada.
pues se hubiera quedado en la casa, hubiera quedado otro puesto en el carro para otro, o lo que sea. Es que no se trata de moverse para volverse a meter en el sedentarismo, se trata de moverse para encontrar algo más. Usted estaba diciendo que el caminar básicamente nos deja dos tareas. Una es que me humaniza. Y la otra es la memoria útil del hombre. Es que el hombre no olvida lo que le pasa. Por ejemplo, yo a usted le voy a dar un curso sobre la ciudad de Jerusalén. Se la explico, bla, bla, bla. Otra cosa es que la lleve a Jerusalén. ¿Ya? Eso sobrepasó el curso. Claro. Ahora, eso hay que juntarlo. Lo que sabemos más lo que hay, porque falta la experiencia. Que cuando uno pasa por la experiencia, sobre todo cuando la experiencia es positiva, eso se convierte en memoria útil para el hombre. Muy útil. Pero si uno no camina, si uno no se asombra, es que el problema es que cada vez tenemos menos significados, porque el mundo se nos va volviendo insignificante. Y se nos vuelve insignificante cuando nos encerramos y creemos que todo lo podemos entender a través de una pantalla. Ahí se vuelve insignificante. Por eso ahora en este momento hay un aparato enviando fotografías desde Marte. Pero los científicos dicen, bueno, pero hay que ir a Marte. Hay que ir a Marte. Tenemos videos, tenemos fotos, pero mientras no vamos a Marte no sabemos eso ciertamente qué es. Claro. Yo creo que aquí sería útil hablar de Fernando González y su viaje a pie. Sí, de Fernando González, de Marco Polo, de Alibey, de Benjamín Tudela, de Ibn Batuta. No, cuando uno coge a hablar de viajeros que fueron los que dijeron cómo era el mundo y que fueron la base de la geografía, que es una cosa que hemos perdido. Es que la geografía lo hicieron caminantes. Eso es lo importante de Humboldt. Eliseo Reclí que estuvo aquí. Claro, esto no lo tenemos que caminar, querido, para saber eso qué es, esa montaña, eso que tiene. Eso lo hicieron fue la geografía moderna del mundo, las fotografías que nosotros tenemos, no han hecho sino certificar lo que otros ya sabían que era. Es que ahí es donde viene el cuento. Y el que se mueve por la geografía, se mueve por la etnografía, se mueve por la culinaria, se mueve por la historia, se mueve por las alegrías y las tristezas, se mueve por el tiempo y lo que el tiempo contiene. Y yo creo que ese conocimiento nos haría más tolerantes con el otro. No solamente más tolerantes, sino más inteligentes. Es que nosotros estamos haciendo lo mismo. En este momento estamos agarrados con un montón de pantallas, hundiendo botones. Dentro de poquito un chimpancé va a ser capaz de hacer eso. Hundir un botoncito y él lo entrenan, hunde esto, y le damos un confite, hunde estos 4 y le damos un maní, hasta que termina manejando eso sin ningún problema. Es que ese es el problema de las operaciones hámster. Cuando estamos dando vueltas permanentemente sobre lo mismo, cualquiera va a terminar haciendo eso, la hormiga, los gusanos, las cucarachas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que para concluir, y yo creo que el tema lindo es este, todavía hay gente que está dando ejemplos, y hay una preocupación muy importante por el moverse, hay una preocupación muy importante por volver a reconocer la naturaleza, porque no salimos de eso, estamos salidos del mundo, simplemente estamos informatizados, pero por fuera del mundo, hay datos, pero no sensaciones. La Tierra hoy no es la de los griegos, no es la de hace 2500 años, no es la de hace 2000 años, no es la de hoy, pero la de hoy tiene datos y me va diciendo datos. Además de eso, es la única forma, caminando, de hacer la denuncia.
Sí, porque estamos en el reino de las mentiras y nos están diciendo 20.000 cosas y nos estamos volviendo tremendamente crédulos, pero el que camina no, el que camina certifica, es un testigo de lo que está pasando con la vida. Y esa es la cosa grandiosa que aparece con estos caminantes. Son testigos de la vida. Y así se vive la vida. Es que la vida no se puede vivir desde afuera. La vida hay que vivirla desde adentro. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión, a raíz del viaje que ha emprendido el periodista estadounidense Paul Salopek, ha hablado sobre el tema El Caminar.